Muy buen día, Ciudad de Apóstoles. Buen día Walter. Ay, arranqué la mañana, che. Arrancamos el mes. Buen día, Misiones. Buen día, Argentina. Pachamama, planeta Tierra. Buen día, mis queridos ibipitenses. Bienvenidos al episodio número 16 de Ibípita, desde el interior de la Tierra Colorada. Y bueno, así es como arrancamos un nuevo mes en este año, que como todos los años parece que siempre pasan cada vez más rápido, ¿no? Cuando nos damos cuenta ya estamos de vuelta celebrando la Navidad y el Año Nuevo y empezando otra etapa más, pero falta un montón todavía, obviamente, ¿no? Estamos en junio recién, ni siquiera llegamos mitad de año, pero digo, qué rápido, porque hasta hace poco hacía calor, ahora ya está fresco, hace frío. Bueno, por suerte también ya empezamos en las temporadas de lluvia y eso también es muy bueno, que sea más bien tirando atípico el año, es muy positivo, digamos, para recuperar un poco todo lo que se perdió durante la sequía, para devolverle al suelo, a la selva, al agro, esa humedad que es tan necesaria para que ocurran todos los procesos vitales, como ser la germinación, la producción, los rendimientos de los cultivos, los alimentos y demás cuestiones. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. El programa del día de hoy se llama Un viaje responsable, el ecoturismo. Y vamos a hablar de eso justamente porque, bueno, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir un viaje responsable? Si buscamos por ahí una definición de lo que es el ecoturismo, y digamos, se puede definir de acuerdo a la Sociedad Internacional de Ecoturismo, de acuerdo a lo que ellos mencionan, como un viaje, justamente un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local. Las principales características, digamos, que tiene el ecoturismo es que fundamentalmente están basados en la naturaleza, buscan también otro pilar que es la educación ambiental y por otro lado el respeto e impulso de las comunidades locales. Y después vamos a hablar un poquito más en profundidad con esto, de esto puntualmente, ¿no? Pero el editorial del día de hoy es eso, ¿no? Hablar un poco de qué es este viaje responsable. Cuando nosotros vamos a visitar a un amigo, a un conocido, a su casa, sabemos que estamos, como decimos siempre, ¿no?, en casa ajena. Entonces uno se comporta por ahí de una manera cordial, cortés, de manera educada. Bueno, cuando vamos a visitar estos lugares maravillosos que nos ofrece la naturaleza para hacer ecoturismo, tenemos que ir con esa misma mentalidad. Hay que buscar el respeto, ¿no? El ir a respetar no solo el hogar de aquellos a quienes visitamos, sino a esos seres a los que vamos a visitar en esos lugares. Por ejemplo, yo que voy mucho al monte, ¿no? Siempre cuento esto porque es algo que a veces me pone un poco, me eriza un poco los pelos, porque digo, voy al monte porque en el monte hay silencio, hay paz, uno va a relajarse, a mirar especies y demás cuestiones. Los animalitos en general, aquellos que están en lugares turísticos, justamente donde están acostumbrados por ahí un poquito a esto de recibir gente, de cruzarse con gente, del ruido de la charla y demás, no son tan escurridizos, pero en general las especies silvestres tienden a escaparse cuando escuchan mucho ruido. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es que cuando entras a la casa, que es la selva, a la casa de los animales ahí, de esos árboles maravillosos tan añejos que tienen tantos años y que tienen esas siluetas tan hermosas que nos permiten observarlos y demás, y que nos regalan eso, ¿no es cierto? Aparte de que nos regalan la oxigenación del aire y la imagen hermosa de la selva, la humedad y la formación de lluvias y demás cuestiones, como servicios ambientales en general, hay que entrar con respeto. Y en uno de mis editoriales hace un tiempo, no sé, creo yo que si no fue en el primero, fue en el segundo más o menos, me acuerdo que decía esto, ¿no?, del silencio. Tan importante es ir en silencio. No digo que uno tenga que ir hecho una estatua o no sé,
no hablar absolutamente nada, pero hay que ir despacio, con tranquilidad, buscando no molestar a estas especies, porque a veces escuché un par de veces decir, no, yo fui a tal parque, fui a tal lugar y no vi nada. Primero que hay que ir muy atentos, hay que ir buscando ver, ellos no se muestran de buenas a primeras, digamos, no confían tanto en nosotros. Nosotros somos muy ruidosos, somos más grandes que ellos en general, salvo que nos crucemos con un yaguareté, que no tuve el privilegio de hacerlo todavía hasta el día de hoy en mi vida, y espero alguna vez poder verlo, no digo de frente, ¿no? Porque me daría capaz un poquito miedo, son gatitos un poco grandes, pero digo, por ahí verlo, observarlo un poco más de cerca en su hábitat sería algo que, no sé, sería impagable, ¿no? Pero digo, salvo que nos crucemos con esos animales que por su tamaño y su forma y demás, ¿no? Su forma de ser, no nos tienen por ahí tanto miedo, aunque sí pueden huir de nosotros, un puma y demás. Los demás, las aves, los monos, los pecaríes en general, son bastante huidizos. Así que es importante cuando uno quiere ir a observar especies, ir sin apuro, tranquilos, con esa mansedumbre que contagia la selva desde el momento que uno entra, por ejemplo, ¿no? Entrar, empezar a mirar un poco para arriba, un poco para abajo. Para mirar aves hay que estar atentos porque adentro de la selva no hay tanta luz, así que no es tan fácil verlas, pero uno escucha el ruidito de las ramitas o de las hojas cuando se empiezan a mover, cuando quieren levantar vuelo, por ejemplo. Los animalitos también a veces se agazapan, a veces se esconden detrás de las mismas plantas en la selva, ¿no? Es su casa, así que conocen de memoria cada rincón. No sé, sería algo maravilloso, digo, una locura lo que voy a decir, ¿no? Un delirio, pero digo, poder escuchar a un animal, sería buenísimo si pudieran hablar nuestro idioma y que nos cuenten qué recovecos hay en esa selva, qué recovecos hay ahí en ese lugar, porque se la saben todas, obviamente. Pero cuando entramos a esos lugares, cuando hacemos ecoturismo, una de las principales cosas es respetar la casa que estamos por visitar. Es entrar sabiendo que hay dueños de casa, que son ellos, los animales, los árboles, y que nos ofrecen todo súper gratis, sin ningún tipo de, o sea, sin pedirnos nada a cambio. Y que aparte de ir a visitar, de esa visita, de poder verlos, de poder aprender, de poder encontrarse con ellos, que es algo realmente emocionante, nos ofrecen los servicios ambientales, que en el caso de la selva es la formación de lluvias, del clima y obviamente lo que es la sombra, la temperatura y la oxigenación del aire, que es una de las principales, ¿no? Así que yo propongo que la próxima vez que hagan ecoturismo, que salgan al monte o que vayan a visitar algún lugar, en un campo también, o en cualquier lugar que sea natural, que sea, sobre todo cuando son reservas y cuando son parques, vayan buscando paz, vayan tranquilos, sin apuro, no hay horario para entrar o para salir a la selva. Bueno, a veces sí para entrar, porque a veces se pone oscuro, ¿no? Pero digo, en el sentido de no estar apurado, de ir en paz, de ir en calma, de ir buscando compartir ese pequeño momento con esa naturaleza, con conectarse con el suelo, con el aire fantástico y húmedo que hay adentro de la selva, que es tan rico. Mirar un árbol desde la base hasta las ramas, hasta la copa, es algo único. Realmente hay que disfrutarlo así, hay que ir con esos ojos a mirar eso. No hay que ir a hacer ejercicio adentro de un caminito adentro de la selva. El ejercicio lo dejamos para salir, no sé, los que vivirán en Posadas en la Costanera, acá en Apóstoles por las avenidas. Hay muchos lugares para ir a hacer ejercicio, pero adentro del monte, adentro de esos parques, hay que ir a disfrutar y conectarse con la naturaleza. Conectarse con la naturaleza es conectarnos con nosotros mismos. Eso ténganlo por seguro. Así que bueno, vamos a proponernos eso, ¿no? Ahora que empieza junio, que ya es el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, propongámonos eso, ¿no? Propongámonos, eso, de decir, bueno, me conecto con la naturaleza, me conecto con mi interior y conmigo mismo. Eso es naturaleza, yo soy naturaleza. Y tenemos un invitado muy especial, que ya estuvo en el programa y que por suerte nos dio el privilegio de volver a tenerlo, porque la verdad que es un placer hablar con Hugo Cámara. Hugo, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No, un placer es para mí poder colaborar, participar, compartir. Bueno, las ideas, las opiniones, creo que es la clave
del desarrollo a que tengamos las posibilidades de conectarnos sobre todo y de compartir ideas, ¿no? Exactamente, y de poder por ahí contribuir a la toma de conciencia y al conocimiento justamente de los recursos y lo que nos rodea, que es la naturaleza, que es tan maravilloso. Así que bueno. Sí, bueno, de eso, en eso vivimos y de eso vivimos y trabajamos todos los días por la naturaleza misionera. Por suerte podemos hacer lo que nos gusta y vivir de eso, que no es poca cosa, ¿no? Genial, la verdad que sana envidia te tengo de que puedas vivir de cuidar la naturaleza, es una cosa maravillosa. Bueno, y justamente, mira, hablaba en el arranque del programa de lo que sería un viaje responsable, ¿no? Y le puse ese nombre al programa en el sentido de decir, bueno, de definir un poco este tema que vamos a hablar, que es el ecoturismo. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Cómo se define, digamos? ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, en realidad, digamos, para no caer en definiciones muy complicadas, Dale. el ecoturismo es una forma del turismo de naturaleza, ¿no? O sea, aunque no todo el turismo entendido como de naturaleza es ecoturismo. Claro. Porque la principal característica que tiene el ecoturismo es que el viajero, digamos, el ecoturista, el visitante, tiene el interés o sea, bien claro de tener experiencia en contacto directo con la naturaleza o con las culturas, principalmente las culturas vivas locales, ¿no? Uh-huh. Pero no digamos, en cualquier condición, o sea, sino bajo algunos parámetros determinados. O sea, que el ecoturismo es básicamente eso, viajar a lugares naturales, pero digamos, con el interés de conocer y además de colaborar en la conservación de esos lugares, de esos sitios, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por lo general, las actividades de ecoturismo no son de carácter masivo, ¿no? Porque el carácter masivo suele ser bastante complicado, intrusivo con la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, digamos, cuando hablamos por ejemplo, en términos de desarrollo del ecoturismo, estamos pensando en que tenemos que tener lugares principalmente protegidos, por uh-huh. ejemplo, áreas naturales protegidas, tanto públicas como privadas. Tenemos que tener guías que conozcan acerca de ese lugar, que conozcan la naturaleza de ese lugar, la biodiversidad, que se lo muestren de alguna manera o a través de alguna actividad. Tenemos que tener infraestructura para eso. O sea que el ecoturismo tiene una serie de parámetros importantes y algunos técnicos los catalogan como en ecotemas, o sea que hay intereses de diferentes tipos para los que viajan. Por ejemplo, uno de los más populares es el tema de la observación de fauna. La observación de fauna, hay gente que va a observar ballenas, hay gente que va a observar los cóndores o observar aves en términos general. La observación de fauna es una actividad que mueve muchísimo dinero en el mundo. Si está bien hecho es ecoturismo. Ahora, si es invasivo no es ecoturismo. Entonces, podemos ver a veces fotos del África donde hay gente que va a ver la fauna, pero hay 20 jeeps alrededor de un solo elefante. Claro. Y eso a veces pone en duda de si eso es ecoturismo o no es ecoturismo. Digamos. Bueno, entonces como para que quede claro, el ecoturismo sería el turismo respetuoso sería entonces con la naturaleza. Claro, el turismo respetuoso bajo algunas características particulares. O sea, uh-huh. Una de las características básicamente es que, digamos, además de la protección del entorno, que también esos beneficios que genera el turismo vaya a parar de alguna manera. Por un lado, a la conservación de la naturaleza y también beneficia a la gente del lugar, ¿no? O sea, a la gente que vive en el lugar, que no quede excluido de la actividad del negocio del turismo. Y te doy un ejemplo claro. Por ejemplo, acá en la península de Andresito hay un lodge que se llama Surukua Lodge, que es conocido. Uh-huh. Es un lodge muy chiquitito, tiene 4 habitaciones, un sitio, un restaurante chiquito, acorde a las capacidades que tiene. Máximo deben tener capacidad para 8 o 10 personas. Pero ellos basan casi toda su oferta en la observación de la naturaleza, principalmente en la observación de aves. Y compran sus productos ahí en la misma península, los vecinos le hacen los dulces, uh-huh. La gente que trabaja con ellos es el lugar, las vecinas son las que cocinan, están creando una reserva en su lugar. O sea, eso tiene todas las características de ser un producto ecoturístico, de una operación en una escala de bajo impacto, con bastante beneficio local, con generación de mano de obra local y que además pasa
toda su oferta en una experiencia de conocer no solo la selva, sino principalmente las aves. Eso es ecoturismo, digamos, ¿no? Eso es lo que caracteriza al ecoturismo, el respeto por la naturaleza y el beneficio local, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. O sea, porque claro, son varias cosas que considera o que incluye el ecoturismo, digamos. Aparte del respeto por la naturaleza, también incluye las comunidades y demás. Y también tiene que ser educativo, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de actividades, de experiencia naturaleza, toda la actividad tiene que estar orientado a que la gente se lleve, digamos, el mayor conocimiento y compromiso del lugar. Por eso hoy se habla mucho también de la parte del turismo regenerativo, o sea que cuando va uno a un lugar, por lo general debería hacer algo como para que quede mejor de lo que estaba cuando yo fui, digamos, ¿no? Entonces, por eso decías bien vos, el ecoturismo también puede ser que la gente viene a colaborar, por ejemplo, viene a plantar o viene a ayudar a proteger algo. En definitiva, digamos, el ecoturismo es algo que beneficia localmente por donde lo mires, ¿no? Por donde lo mires. Claro. Eso básicamente es la característica, ¿no? Bueno, y te pregunto esto ya un poco más desde mi lugar, porque justo decía yo para arrancar en el editorial, decía que a veces cuando salía yo a mirar a la selva y demás, ¿no? O sea, nadie me explicó eso, pero digamos, me pareció lógico de siempre que si vos querés ver animales tenés que ir sigilosamente, un poco en silencio, digo, no te vas a hacer ejercicio a una trilla, digamos, te vas a observar especies de aves o plantas, a sacar fotos y demás. Y a veces me molesta porque en varias oportunidades me pasó que en varios de los parques, en realidad, no en uno en particular, sino que en varios, la gente por ahí va a caminar rápido y van charlando y demás cuestiones. Esto es una pregunta que te hago muy personal, o sea, muy, muy mía, digamos, pero te lo pregunto a vos que entendés mucho del tema. ¿Hay alguna manera de instruir al turista para que, no sé, sea respetuoso tanto con el lugar que visita como con las otras personas que por ahí tienen otra intención de esa visita? Sí, justamente yo creo que cuando hablamos de ecoturismo hablamos también de ecoturistas, ¿no? Si el ecoturista es un tipo muy particular de viajero. Uh-huh. Y a veces nosotros, nosotros tenemos Misiones, y vamos a hablar puntualmente de Misiones. Misiones es una provincia que tiene todo el potencial para convertirse en un destino de ecoturismo. La venimos remando, no podríamos decir que somos un destino de ecoturismo todavía. Uh-huh. Nos falta bastante camino en ese sentido, y por lo general, digamos, esto que vos mencionás, que te vas a un lugar y que vas a disfrutar de la naturaleza y te encontrás con algo que no es lo que estaba esperando, uh-huh, tiene mucho que ver con los planes de visita que tiene cada lugar, ¿no? Con lo que vos planeaste que suceda en tu lugar. O sea, el que administra ese parque, esa reserva donde vos fuiste, tiene, digamos, el compromiso de planear una visita y esa visita está orientada por dejar a un tipo de público. Eso es todavía lo que a nosotros nos falta bastante trabajar sobre los planes y definir. Nosotros estamos haciendo bastante cosas, digamos, en Misiones, desarrollando infraestructura, tenemos áreas específicas dentro del Ministerio de Turismo, pero nos falta todavía la vuelta de tuerca a lo que sucede en el terreno, ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos un lugar, tenemos que poner algún tipo de reglamento de uso o de visita, ¿no? Uh-huh. Que cada vez es más claro. Por ejemplo, vos no podés ir con una mascota a un parque, ¿no? Claro. En Misiones, por lo menos. Hay lugares, en otros lugares, donde están preparados para la mascota. Bueno, nosotros no estamos preparados para la mascota. Claro. En los senderos que haces avistaje no podés andar en bicicleta. No sé si en algunos lugares sucede, pero creo que eso está bastante claro. No podés ir a correr, podemos hacer running dentro de un parque, salvo que tenga un lugar habilitado específicamente para eso. Todas esas cosas que van definiendo el tipo de visitante que va a llegar a ese lugar, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que en la promoción y en la organización del espacio está la clave, ¿no? Está la clave. Totalmente. Nosotros tenemos el Parque Uruguay, que es un parque fantástico. Es genial ese parque, lo conocí hace un año por ahí. Y está claro que a ese parque no podés ir de short y ojotas, para decirte de alguna manera. Es un parque rústico, digamos, con muy buena biodiversidad, sí, con un entorno fantástico, pero que tiene abejas, que tiene mosquitos, sí, que es un lugar agreste, te puede encontrar con una serpiente, te puede encontrar hasta con un jaguareté en los senderos.
Y esa experiencia es una experiencia para el ecoturista, ese que va a buscar la naturaleza, va a conocer, va a disfrutar. Y ya sabe esa persona qué tipo de equipamiento hay que llevar, qué tipo de calzado, qué tipo de ropa, que tenés que llevar repelente, que tenés que llevar un sombrero, que tenés que llevar tu agua, o sea, ese es el perfil del visitante. Entonces, cuando uno organiza el espacio y lo promociona orientados a ese tipo de gente, mucho menos probable que te encuentres con un grupo de gente que no sabe ni dónde fue, ¿no? Claro. Que fue, que se yo piensa que era un lugar para ir que hay otros lugares, hay camping, hay muy buenos parques, hay muy buenos lugares para hacer esas cosas, ¿no? O sea, esa es la clave, o sea, si hay un observador de aves que hace 15 minutos está tratando de ver un bichito, probablemente le moleste que alguien pase, qué sé yo. Hablando fuerte, o gritando, o peleándose, qué sé yo, con los chicos, o sea, el modelo de conducta creo que lo define un poco la promoción y la organización de los espacios, ¿no? Claro, o sea, y bueno, y esto que decías mientras hablabas... En definitiva, la planificación, ¿no? Sí, la planificación tal cual. ¿Y qué nos estaría faltando a Misiones, digamos, así en general, como para tener, o sea, porque, a ver, turismo no es que no es que nos falta oferta, sino que ¿qué nos está faltando? Infraestructura, más gente capacitada, ¿qué le falta a la provincia? Porque si bien hay mucho, realmente hay mucho para ofrecer, a mí me pasó una oportunidad yendo para el lado del Soberbio, ahí, en el lado de la biosfera y todo eso, ¿no? Que me costó mucho llegar hasta el lugar donde iba. En ese momento no fui en auto, digamos, y fue muy complicado encontrar un transfer que nos lleve hasta donde íbamos, por ejemplo. Tuvimos que llegar a la terminal y ahí recién encontrarnos con alguien, y bueno, por suerte, tuvimos suerte, digamos, de que había gente ahí. Pero digo, es como que en las páginas buscamos un montón y demás cuestiones, pero es como que nosotros somos de acá, es fácil, ¿no? Hablamos el mismo idioma, nos entendemos, que si viene un extranjero que por ahí le cueste el español, ¿cómo hace, no? Y esa parte me parece que es una falencia. Sí, yo creo que es difícil hacerse el gurú y decir que le falta Misiones. Yo puedo claro. decir que le falta a lo que yo conozco. Y primero creo que, digamos, hay una cuestión global. Nosotros tenemos un gran sistema de áreas naturales protegidas, pero que está desarrollado desde el punto de vista del turismo. O sea, no tiene prácticamente, si vemos proporción superficie, área de uso turístico, área de beneficio turístico, es bajísimo. Fíjate vos que la gran mayoría de los parques no tienen infraestructura para recibir visitantes. O sea, hablo de un centro de visitantes, hablo de buenos senderos, de señalización, de cartelería, como decías vos, para llegar, que cuando vos llegues haya un folleto, que haya un guía, que haya un pequeño lugar que te vendan cosas del lugar, un dulce casero, adentro del parque estoy hablando, o un colono que haya desarrollado una casita donde vos te puedes alojar y después que hacer los senderos del parque, o poder tomarte un jugo, o un jugo de mandarina, o comerte una fruta. O sea, nos falta el desarrollo, digamos, desde el punto de vista del Estado, para mí, en base a esta enorme red de áreas naturales protegidas que tenemos, y que puede ser un muy buen soporte para motivar sobre todo el sector privado que invierta. Fíjate que hoy tenemos, dentro de lo que es áreas naturales protegidas, los principales lugares de visita son Salto Encantado, que creo que ya le lleva la delantera a Moconá, Moconá, y después el resto de los parques tiene muy poca infraestructura, salvo Uruguay, que ahora está trabajando en una infraestructura muy interesante, que bueno, yo estoy participando de ese proyecto, es que hay un crecimiento, pero bueno, falta todavía que, por ejemplo, los mismos municipios asuman las áreas protegidas como espacios para el turismo, y que trabajen en función de eso, como te decía, que lo promuevan, que haya infraestructura, que haya un sitio, un baño limpio, que haya un baño primero, ¿no? Y que después que esté limpio, que los senderos estén bien organizados, que haya, como te decía, información, pequeñas guías, por ejemplo, de avistaje, una guía de identificación de flora, que haya hijos de vecinos que trabajen en esos lugares como guías o como prestadores de servicios. Falta integrar un poco todo lo que es nuestra infraestructura de áreas naturales protegidas al desarrollo local en varios municipios. Eso desde el punto de vista de lo que te estoy diciendo, de lo que es el Estado, ¿no? Y desde el punto de vista del sector privado, creo que hay un gran esfuerzo de muchos inversores, pero que todavía le falta un par de ajustes para que pueda convertirse en un destino realmente
sostenible. Primero, por ejemplo, declarar como reserva sus terrenos, sus tierras, a donde tienen sus emprendimientos, es muy bueno, porque si vos lo declarás como reserva, de alguna manera pasa a formar parte de una lista y aparece a nivel planetario, por decirte una exageración, ese puntito en el mapa como un lugar reserva. Sí, sí. Eso es clave, ¿no? Después también que sepan qué es lo que hay en sus terrenos, que tener una lista de flora, una lista de fauna, una lista de aves, tener un programa de manejo de la basura, tener un programa de manejo de la electricidad, un programa de compras locales, dentro de lo posible que sean orgánicos, por ejemplo, las huertas, los productos, o sea, y todo eso de alguna manera tiene que estar escrito, o sea, no alcanza con decirlo. Con contarlo, ¿no? nomás, sí. Claro, porque para poder avanzar en un sistema de certificación, que sería lo ideal, necesitamos hacer y registrar las cosas para poder demostrar. Sí. Entonces, creo que nos falta trabajar mucho, por un lado, en infraestructura y nos falta mucho en las políticas que son de capacitación y de generación de contenidos, ni hablar, digamos, la mayoría de la gente no sabe qué valores tiene en su tierra, en su lugar donde prestan sus servicios. Tal cual. Pero bueno, esa es la política que nos falta, digamos, trabajar de fondo sobre la gente, que no es responsabilidad solo del Estado, ¿no? O sea, el privado está digamos, tan comprometido como el Estado en este sentido, y creo que deberíamos empezar, como te dije, por ejemplo, en tener una red pequeña de prestadores privados que tengan sus pequeñas áreas protegidas que sumarían varias hectáreas, ¿no? Claro. Nosotros estamos trabajando en algunas cosas parecidas del programa Atlántico de Aves, pero debo reconocer que falta mucho trabajo en muchos lugares, ¿no? Hugo. Y sobre todo planificación, ¿viste? Porque hay lugares, perdóname que te interrumpa, pero a veces uno le da lástima que hay unos lugares que son fantásticos los lugares, y a veces los municipios, los administradores, los intendentes, con muchas ganas de hacer cosas, le terminan metiendo una máquina hasta dentro del arroyo, digamos. Claro, destruyendo lo que era lindo, ¿no? Tal Entonces, cual. nos falta algún criterio de manejo en ese sentido, para tratar de proteger lo que tenemos y entender que el lujo es la naturaleza, en realidad, ¿no? Tal cual, ahí está la estrella. Y estamos charlando de ecoturismo con Hugo Cámara. Que bueno, como les decía, ¿no? Que él ya estuvo con nosotros en el programa, estuvimos hablando de bosque atlántico y de todas las riquezas que tenemos en nuestra hermosa provincia de Misiones, y hoy puntualmente hablando justamente de este tema que es tan importante y nos vino a desasnar, porque la verdad que a veces uno piensa, dice ecoturismo y uno se imagina un montón de cosas, pero no siempre eso que nos imaginamos suele ser lo que realmente es. Y eso hablábamos un poco atrás de cámara también, ¿no? Hubo esto de decir lo que es ecoturismo, por ahí hasta es más fácil, y lo que no es ecoturismo. Claro, porque a veces se confunde. O sea, también es cierto, y quiero rescatar esto, ¿no? La palabra ecoturismo fue bastante bastardeada de alguna manera, al punto tal que hace un tiempo atrás casi nadie quería, dentro de la actividad, digamos, comercial, hablar de ecoturismo, porque como que se le ponía el nombre de ecoturismo a cualquier cosa, ¿no? Como el tema del ecolodge, ¿no? O sea, es decir, que todo es un ecolodge. Por ejemplo, y ahí voy a tirar una bomba, la Unión de Docentes de la provincia, la UDPM, tiene unos lugares recreativos muy lindos que hicieron para sus socios, y me parece fantástico, que tienen piletas, quinchos. De hecho acá en Andresito hay uno, y en algún momento creo que ahora ya le bautizaron como ecolodge. Y los ecolodge son una cosa totalmente diferente a eso, o sea, totalmente diferente. Un ecolodge no es un lugar para festejar cumpleaños ni para hacer casamientos, divorcios, lo que sea. Un ecolodge es un lugar manejado con un criterio ambiental sustentable, a donde la gente se aloja y hace actividades. Está construido con características determinadas, entonces no todo es un ecolodge. Como no todo es un ecolodge por el hecho de estar en la naturaleza, tampoco todo lo que se hace en naturaleza es ecoturismo, ¿no? Obviamente, o sea, nosotros tenemos clara, somos un destino de naturaleza, eso está claro, y la gente viene por la naturaleza misionera. Sí. Pero no todo el turismo que va a cataratas es ecoturismo. No, eso está más que claro, digamos, ¿no? Porque hay parámetros del mismo viajero y del mismo destino que no tienen nada que ver con este tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, tanto por el volumen, por el consumo, por la basura, por el impacto que produce en la fauna. Todos sabemos lo que pasa con los cuatíes, con los monos. Tal cual, y aparte hay otros factores, por ejemplo, que ni siquiera tenemos en cuenta, que son, por ejemplo, el volumen de contaminación que genera la movilización del turismo a nivel global, por ejemplo, los aviones. Entonces, en un programa, ya pensando en una escala de destino, un programa de ecoturismo contemplaría, por ejemplo, la
compensación de esas emisiones que produce la movida de turismo hacia tu destino con algún tipo de acción climática, por ejemplo, preservar bosques, ponerle un valor en carbono y decir nosotros somos un destino que estamos trabajando para conservar el bosque, pero además compensamos esto. Eso de alguna manera se hace, pero también, como dije, hay que demostrarlo, o sea, hay que ponerlo en valor. Y que el consumidor vea los números, o sea, que vea qué es lo que vos estás haciendo. Claro. Eso es clave, ¿no? Sí. Y la otra cuestión que me parece clave también es repartir la torta, ¿no? O sea, de que un destino de ecoturismo es lo que te dije. Puse el ejemplo de Surucuá, que son mis amigos y trabajan al lado del lugar que yo trabajo y los conozco y sé bien que esto te estoy diciendo es cierto, ¿no? Claro, o sea, claro, tenés certeza, digamos, sí. Tengo certeza. Si fuéramos como destino un poco más Surucuá, por alguna manera de decirlo, estaríamos repartiendo un poco más la gente por el territorio, las inversiones, un poco el gobierno provincial va en ese camino, pero hay áreas que todavía están perimidas de la industria de la actividad del turismo y quizás tampoco tienen la vocación turística, ¿no? Claro. Pero creo que hay parques, por ejemplo, por decirte uno, fabuloso como Cruce Caballero, en San Pedro, que es un parque muy lindo, que necesitaría, por ejemplo, un toque de inversión en infraestructura, de desarrollo local, de formación de guías, sin irnos de mambo, sin que eso se convierta en Disneylandia, ¿no? O sea, porque el ecoturismo justamente tiene esta característica, hay que construir bajo determinados parámetros y previendo la cantidad de gente que vas a recibir, tu capacidad de carga, como lo dicen, como quiera llamar. Claro, lo que pasa es que es como que, a ver, así hablando desde mi ignorancia en esto, ¿no? Porque yo soy ecoturista, pero no sé por ahí mucho desde el otro lugar. Pero digo, siempre pienso que es como todo en el mundo, desde lo que es la globalización y demás, todo es tan masivo siempre. Entonces como que no sin querer queriendo, por decirlo de alguna manera, nos cuesta respetar todos los tiempos y los ciclos de la naturaleza. Y el ecoturismo también a veces pasa eso, que es esto que vos estás diciendo, ¿no? La cantidad de gente que podés recibir no puede ser masivo, no podés entrar a hacer trekking, ponele, o senderismo, ponele, adentro de una reserva con, no sé, 45 personas. Es invasivo. El otro día pensaba eso, somos invasivos los humanos con la naturaleza en general. Claro, lo que pasa es que también, por ejemplo, en el caso de Iguazú, obviamente con un destino tan un atractivo tan poderoso, con un desarrollo económico tan grande, es difícil, digamos, y bueno, ya está, de alguna manera, yo le digo los bretes, ¿no? Como los bretes que construyeron para llevar a la gente dentro de cataratas, también, digamos, en cierta manera, y creo que el parque, más allá de estos impactos que te decía anteriormente, tiene un manejo de la gente en función de ese volumen, digamos, ¿no? No podés. Es más masivo. Ahora, nosotros decimos, bueno, el que quiere, por ejemplo, escaparse de eso tiene hacia el este, en Andresito, algunos lugares para hacerlo, pero nos falta bastante. Por ejemplo, tenemos un parque provincial Yacuy, un parque provincial Cameti, un parque provincial Isla Grande del Iguazú, una reserva Basaldúa, un parque Fuester, un montón de áreas naturales protegidas que no tienen senderos, por ejemplo. Si vos quisieras hacer una visita lejos del turismo masivo, no tienen senderos. Y estoy hablando de áreas públicas, ¿no? Hay algunos emprendimientos privados que sí lo tienen, pero obviamente yo creo que también una de las características del ecoturismo es que tiene que ser accesible, no tiene que ser exclusivo. O sea, si no tenés plata no podés hacer ecoturismo. Claro, ¿no? Entonces, tal cual. Ahí es donde entra el rol del Estado, con infraestructura acorde a una cantidad de gente, digamos, manejable, de bajo impacto, pero que tiene que haber un lugar donde vos puedas ir con tu familia sin pagar $2.000, a que conozca la naturaleza, a que disfrute del canto de un ave, a que pueda hacer un avistaje. Creo que también eso es importante tener en cuenta. Y yo creo que el camino por ese lado, o sea, que hay que hacer, bueno, el camino por ese lado tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la gobernabilidad, o sea, con la gobernanza, con que todos participen en definitiva de los beneficios del turismo a nivel local. Y de esa manera también, nosotros tenemos el claro ejemplo acá en el litoral de lo que es el Parque Iberá, ¿no? Iberá, los que son guardaparques y guías, eran antes los mismos cazadores que iban a perseguir los yacaré y a los carpinchos, y hoy están beneficiados con el turismo, y creo que esa es la clave. O sea, un vecino de un parque tan grande como el Parque Uruguay, por ejemplo, debería recibir un beneficio del turismo para entender que conservar a él lo beneficia, ¿no?
Si su hijo trabaja como cocinero en el parque, o como guía, o vende una artesanía, o maneja una camioneta que lleva gente, la mirada de ese vecino hacia el parque va a ser distinta, ¿no? Entonces, el beneficio local es una de las claves del ecoturismo, porque eso genera apoyo a la conservación, ¿no? Totalmente, pero esto que decís es súper importante, porque yo siempre pienso eso. Bueno, vos sabés, yo soy ingeniera agrónoma, o sea, me toca por ahí estar con productores, y a veces dice, me da gracia porque en general se le dice, mal dicho, ¿no? La capuera, hay que tumbar la capuera, y la capuera del monte, digo, lo poco de monte que nos queda acá en la zona sur, que casi no tenemos, ya, no hay, digamos, muy poco realmente. Y digo, pero claro, no es porque el productor es malo, porque le encanta ir a arrasar con el monte, sino porque no le encuentra un plan B a eso, no le encuentra la manera de, digamos, de subsistir con eso. Y ese me parece que sí es un tema de esto que vos decís, ¿no? De que es la parte que es así, esa parte sí le toca al Estado por ahí, de buscarle la manera a que esto sea de alguna manera rentable y que el productor entienda que eso, conservar eso, lo que sea, es parte, digamos, también de la riqueza que puede llegar a tener. Claro, yo creo que también es una cosa que hay que tener claro y quiero dejar claro, o sea, no toda la gente va a vivir y del turismo o trabajar en turismo. No. O sea, y tampoco no todo el territorio tiene vocación turística. Hay territorios que tienen una vocación más productiva, vocación forestal, vocación ganadera. Y por más que uno vaya y a veces insista y hable con las autoridades, con los vecinos, no es que no ven el negocio, no se ven inspirados para trabajar en eso. Y eso está muy bien que se hace. Está muy bien que se hace. Pero ese interés de trabajo no significa que tengan que violar la legislación, por ejemplo, respetando la cobertura verde en los bordes de los arroyos, mínimo, con la prohibición de caza. Podrían tener algún programa de certificación, podrían trabajar en producir cosas que el turismo consume. Hoy estamos hablando mucho de turismo en la provincia de Misiones porque vemos que el turismo es una actividad económica y ahí decimos muchos números porque tanta plata se generó. Creo que el siguiente paso es ver cómo se reparte ese beneficio, ¿no? Cómo se reparte ese beneficio aún en los territorios que no tienen vocación turística, pero que sí tienen vocación productiva, ¿no? Sí. Entonces, digamos, el turismo es una actividad, digamos, importante en la economía mundial, muy importante en realidad hoy en día, y que puede ser muy importante para nosotros en función de que primero aprendamos a planificar con una mirada sobre el territorio y apuntar al mayor beneficio local posible, ¿no? Sí. Y ese beneficio, digamos, si es en pequeña escala, si es en un parque chiquito, si es un pueblo chico donde la gente va y va a comer, o sea, va despacito acercándose al ecoturismo, que es esto que decíamos, ¿no? O sea, cosas de bajo impacto, con beneficio local y con un interés muy fuerte en conocer y aprender sobre la naturaleza y la cultura de ese lugar. O sea, creo que eso es lo que hay que hacer. Nosotros lo estamos haciendo de alguna manera con algunos proyectos que tenemos acá en la zona norte, porque por ejemplo nosotros hablamos del Gran Iguazú, no decimos que solamente Iguazú o Puerto Iguazú. El Gran Iguazú es todo lo que rodea a ese gigantesco polo, que recibe 1,5 millones, 1.600.000 visitantes al año, pero que seguro que en ese 1.600.000 visitantes hay un porcentaje que no quiere lo masivo, que no quiere el hotel totalmente de 20 estrellas, que no quiere, como decía vos, compartir una pasarela con 5.000 tipos en el mismo día, entre 20.000 tipos en un solo día. Entonces, hay que desarrollar esa oferta alternativa. Sí. Y estamos trabajando, por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando dentro del Parque Uruguay con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ecología de la provincia, apunta a una infraestructura para una cantidad determinada de visitantes diarios. O sea, no es que va a ser el Parque Uruguay, que está muy cerca de Iguazú, por otro lado, convertirse en un lugar masivo. Y eso se determina a través de el tipo de infraestructura que vos desarrolles. No es un lugar para camping, no es un lugar tal cual para que la gente venga a comerse el asado el domingo y a jugar el fútbol y todo, porque para eso tenemos otros lugares, tal cual. Hay otros camping, hay otros lugares que están buenos y cada uno tiene su lugar. Entonces, y por otro lado también hoy con la tecnología se está pensando que vos ya vas a sacar la entrada con anterioridad. Una vez que se llena el cupo, ya para ese día no va a haber más lugar. O sea, trabajando con algunos parámetros que en muchas partes del mundo se manejan. Claro, y que hoy en día la tecnología lo facilita un montón. O sea, no es que tenés que estar improvisando, digamos. Claro, cuántos visitantes vas a tener tal día,
Y una vez que llenas eso, porque también, digamos, todo esto te genera un impacto, porque genera basura, consumo de agua. Totalmente. Ahí en Uruguay, por ejemplo, va a haber un pequeño restaurante, pequeño, porque va a ser de poca capacidad también. Entonces, si saturamos eso con un montón de gente, estamos repitiendo Medio que en la misma, sí. los mismos errores, ¿no? Sí. Y aprovechando, disculpa, aprovechando que te tengo y abusando un poco de esta confianza que por ahí tengo con vos, que te puedo preguntar un montón de cosas. Vos decías, hay lugares que no tienen turismo, vocación de turismo y tienen más bien vocación productiva, ponele. Acá en Apóstoles a veces se ve, y de hecho mucha gente, hay actividades en ese sentido, de lo que es el agroturismo, que es lo otro, ¿no? Que es bien distinto, digamos, pero que también está relacionado a la naturaleza. Y que ahí sí puedes, también no es para cualquiera, también no es que por ahí hay muchos agroturistas que busquen puntualmente eso, pero a veces la yerba mate y lo que hacemos acá en Misiones llama un poco la atención, ¿no? Porque se exportó, porque hace mucho que se viene exportando, porque quieren conocer la cultura, quieren saber cómo se produce y demás. Eso también podría ser la otra alternativa, digamos. Si no es ecoturismo en esos lugares donde hay, no hay vocación turística, bueno, que se haga agroturismo, que también es algo natural, claro, digamos. Claro, el agroturismo, digamos, es un primo del ecoturismo, por así decirlo. Claro, eso. Y que, en definitiva, es una buena alternativa, pero, o sea, insisto, sigue siendo turismo. Hay gente que por ahí no quiere tampoco hacer visita en sus chacras. Te cuento, nosotros hemos tenido una experiencia de agroturismo en la provincia, proyectos, por lo menos 2 conozco yo, que no fueron muy exitosos, ¿no? Sí, algunos emprendimientos han seguido, han quedado y han estado, pero ahí está claro lo que te decía, tiene que ver con la vocación. Por ejemplo, para que una persona reciba un visitante en su chacra, toda la familia tiene que estar de acuerdo. Y sí. O sea, porque si no es como un intruso, ¿no? O sea, sí. Yo tengo casos hasta graciosos, porque, viste, me decía la mujer, bueno, yo quiero que vengan los visitantes, pero mi marido no quiere sacar el rastrojero viejo del medio del patio que tiene ahí. Entonces, ay, me muero. Claro, es pintoresco, digo yo. Claro, entonces, claro, no, pero a veces vos necesitas, por ejemplo, meter gente en tu casa, que significa que tenés que cambiar tus parámetros familiares, la higiene, tal cual, tus horarios, cambiar tu vida en definitiva. Entonces, el agroturismo tampoco es para todos. No, aquellos que entendieron que eso es así, está bueno, pero si vos tenés uno solo en la familia que se opone que haya gente entrando a tu chacra, a tu casa y que vea lo que vos haces, ya se complica un poco. Entonces, en ese caso, digamos, y después también hay otra cuestión fundamental que a veces a la gente no se le dice, que es la responsabilidad que vos tenés en el momento que alguien entra a tu chacra y está pagando por un servicio. O sea, a mí me ha pasado, digo, tengo experiencia en esto y me ha pasado cosas, gente que se ha venido a quejar porque bajaron una chacra que se promovía como ecoturismo, como agroturismo, y le salieron unos perros que casi le comen a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, si vos pusiste un folleto en la casilla de turismo de tu pueblo, y bueno, atá a los perros, ¿viste? Porque seguro que alguien va a agarrar el folleto y se vaya a la chacra, y por ahí no te avisan. Entonces, tal cual. Es cambiar todo tu parámetro de vida a hacer agroturismo también. Sí. No íbamos a hablar de eso, pero me ha tocado trabajar en estos proyectos y en realidad, sin embargo, aquellos que entendieron, que tienen la vocación, que vieron que hay una beta para agregar cosas, creo que es una muy buena oportunidad para tener una pequeña entrada más a la chacra, organizándote para eso, ¿no? Totalmente, y está bueno esto que vos mencionaste, porque es verdad que a veces no se le dice a la persona, y por ahí hubieron algunas inversiones, acá mismo en Apóstoles, lugares digamos que son chacras productivas y demás, que invirtieron por ahí en un comedor, en cosas así, que les costó un montón, y después estaba toda la parte del seguro, que por ahí no fueron asesorados desde un primer momento, y eso no es tan fácil igual. Pero para todo, digamos, no solamente para el agroturismo, para todo, digamos, cuando vos recibís turistas. Pero hay una cosa importante, escúchame, que no es que uno tiene que invertir o hacer infraestructura para turismo adentro de tu chacra para que sea hacer agroturismo. No, en realidad hoy todo el mundo habla de la experiencia, ¿no? La experiencia. De hecho, se venden experiencias. Bueno, y la experiencia no es otra cosa en definitiva que mostrar aquello que a vos te apasiona. Claro. Aquello que a vos te apasiona y que vos querés compartir con el que te va a visitar. Entonces, si a vos te apasiona criar, qué sé yo, vacas, y tenés bien organizado tu chacra, hecho los piquetes, vos te estoy hablando porque vos sabés de lo que te estoy hablando,
dividido por aquel que tal pastura en este lado y el destete y todas esas cosas. Sí. Esa pasión que muchos productores tienen en lo que hacen es lo que el turista quiere conocer. Quiere vivir, claro. Quiere vivir con vos lo que vos vivir con... Eso es agroturismo. O sea, la persona que venga a vivir con vos lo que a vos te apasiona y que haces en la chacra en este caso o en el trabajo. Y eso es la experiencia. Por ejemplo, si vos producís miel y sos productor de miel, la persona que no quiere comprarte el frasco, solo quiere venir a ver, trabajar con vos, ver cómo trabajás con la miel, explicar todo lo que vos sabés. O sea, eso es la experiencia. Entonces, a veces se han equivocado en que dicen, bueno, vamos a hacer agroturismo y construyen un quincho, construyen un baño y construyen otra cosa. Y bueno, eso ya es otra cosa. Es una prestación turística en tu chacra, pero no es una experiencia de agroturismo. No, es verdad. Tal cual, tenés razón. Y bueno, pero por ahí con la naturaleza parece como que fuera más difícil, porque digo, el que viene a ver, yo por ejemplo, yo cuando me voy al monte, digo, yo quiero ir a vivir un ratito, o sea, obviamente que no es lo mismo, digamos, ¿no? Ni hablar, pero yo quiero ir a sentir un ratito qué es eso de estar ahí adentro, de estar en contacto con la naturaleza, que también es estar en contacto con uno mismo, con la parte más interna de uno, y qué sé yo. Pero es como que al humano, en general, no es que quiero bardearnos a nosotros mismos, digo, pero en general como que nos cuesta ir con esa cosa de vivirlo, o sea, es eso, es ir al monte, no te van a picar los mosquitos, tenés que saberlo, te va repelente, o sea, no quejarse o no ir rápido, o si hay barro, porque va a haber, porque si llovió hace un par de días la selva conserva mucha humedad, o sea, eso, ¿no? No sé si es para todos, en realidad. Sí, no, por eso, volviendo a lo que hablamos antes, yo creo que el tema de lo que decíamos, lo de la experiencia, y en el caso de la experiencia ecoturística, o sea, es la clave, o sea, la selva no es en sí mismo la experiencia es lo que te hagan vivir en ese lugar, que te hagan escuchar algo distinto, que te hagan oler una hoja, que te muestren una huella, que duermas una noche escuchando los sonidos nocturnos de la selva y que haya una guía que te diga, mira, este está el pájaro o este está el rana, que puedas ver, escuchar y palpar, eso en definitiva es la experiencia del ecoturismo, es convivir con la naturaleza. Si hay muchas luces, si hay mucho ruido, si la experiencia se basa solamente en un alojamiento lujoso, que lo ves solo a la selva a la vez por la ventana, en definitiva no es ecoturismo, ¿no? Sí, ¿no? El ecoturismo es involucrarse, conocer, tener una experiencia de aprendizaje, como dijiste vos, y creo que eso hay que trabajarlo bastante todavía, porque para muchos, o sea, no tienen claro la experiencia como una palabra que hay que poner ahora en turismo, y en realidad no es tan fácil desarrollar el turismo de experiencias, es un proceso, hay que tener claro, y es inclusive un concepto de nuevos negocios, ¿no? De nueva manera de hacer negocios, porque si yo estoy en un determinado lugar, lo que quiero es conocer, digamos, en profundidad ese lugar, entonces hay que prepararse, si tenemos que tener gente que conozca o usar la gente local que conoce, ¿no? Claro. Usar la gente local que conoce. Pero el concepto de experiencia es fundamental hoy en día trabajarlo. Por ejemplo, hoy ya la gente que vende autos, en realidad no es la misma mirada que te vende un auto, lo que te vende en realidad es la libertad de moverte, no el auto. Es verdad. Entonces, digamos, uno lo que vende es movilidad, no vende el auto. Yo siempre le cargo a mis amigos que tienen hoteles y que publican la foto del hotel, la cama, por ejemplo. Digo, ¿qué vos tenés una mueblería? ¿Vendés camas? ¿A cuánto tenés el somier? Digo? Porque en realidad uno no va a un hotel a dormir. Digamos, en realidad no, tal cual. Claro, uno lo que muestra en realidad es cómo la pasaste en ese hotel, gente pasándola bien, eso es lo que hay que poner. Si vos mirás las campañas de todas las cadenas internacionales que saben hacer negocios, nadie te va a poner una foto de una cama vacía. Claro, pero acá es muy común, ¿no? Sí. O unos chicos ahí disfrutando, o en la pileta la gente nadando, y esas tiene que ver con la política de promoción. O sea, hay que mostrar a la gente en acción en el terreno. Es lo mismo que vos que estás ahí en la tierra del mate. En realidad yo veo que ponen una promoción de yerba y ponen un termo y un mate. Y en realidad la experiencia no es la experiencia. Yo me compro el termo para tomar mate con mis amigos. Claro, una ronda. Ahora estoy sentado acá hablando con vos y tomando mate. Tal cual. No me importa si el termo es blanco, verde, amarillo. Es la experiencia del momento del mate lo que uno compra. Uno no compra la yerba, en definitiva. ¿No? Pero entonces somos malos vendedores de lo que tenemos. No sé si somos malos vendedores. Creo que falta política para entender claramente eso. Lo que te decía del auto, de la clave. O sea, nosotros no venimos acá
digamos, probablemente la persona que se aloje en un hotel en su casa tenga una cama mejor, una sábana mejor, y entonces lo que quiere es vivir la experiencia, el aroma, la vista desde la ventana, el atardecer, el momento inolvidable que te vas a llevar. Eso en definitiva es la experiencia. Y en ecoturismo, la experiencia inolvidable es si un guía que conoce te lleva en el horario justo, en el momento justo, y te muestra que sos un bailarín azul, que es claro, hermosa, en el momento justo, un bailarín naranja, o te hace ver una huella que si no vos la pasarías de largo, o total, sentir un aroma. O sea, esa es la experiencia. Sí. Nosotros estamos en este momento con dos grupos de chicos de voluntariado trabajando en la reserva nuestra acá de las Argentinas. Y la semana anterior fuimos al Parque Uruguay. Estando en el sendero sentimos el olor, digamos, a pis del yaguareté. Claro. Entonces, cuando los chicos llegaron y ese olor, y ahí le empezamos a contar cómo marca el territorio, esos chicos no se olvidan nunca más de esa experiencia. Lo aprendieron para siempre. Lo aprendieron para siempre. Tal Pero cual. si el guía pasa de largo, ni sabe lo que es, no presta atención, o sea, no tienen información de que ahí puede estar el yaguareté, creo que la experiencia se pierde. Exactamente. Es verdad. Che, Hugo, siempre es un placer hablar con vos, la verdad. Podemos hablar, no sé, 5 programas más si hace falta, digamos. Se me terminó el programa, pero quiero pedirte que nos dejes un mensaje más, ya que a lo largo de toda la charla diste 1000 mensajes, pero algo en particular en relación a una persona que por ahí nos esté escuchando que diga, che, pero esto del ecoturismo, de ser ecoturista, está bueno. Algo breve, ¿no? Como para cerrar. ¿Qué mensaje le podrías decir? Sí, por el lado que quiere viajar, que investigue dónde están, por ejemplo, nuestros parques, nuestras reservas. Poca gente conoce nuestros parques chicos, que tienen lindos lugares, como que es el parque de Piñalito, es muy lindo, tiene unos senderos muy lindos. Agrestes, Adelante, o como decía, el Cruce Caballero. El mismo Parque Uruguay, mucha gente no lo conoce. Ahora está en obras, pero cuando esté abierto eso, que estén atentos, que van a tener un lugar bárbaro. O sea que se puede hacer turismo de naturaleza sostenible en la provincia de Misiones por los mismos misioneros que están escuchando, ¿no? Ustedes tienen ahí un par de parque, de ustedes que está ahí cerca. Crobeto. Crobeto es una maravilla, es un lugar muy lindo. Sí, es hermoso. Muy lindo. Y creo que está bueno. Y por otro lado, los emprendedores, algunos, hay que rescatar, para poder tener una buena experiencia, hay que rescatar la historia de cada lugar, ¿no? Tal cual. Uno de los lugares que tomamos siempre como ejemplo es el Museo Sichoski ahí en Apóstoles, sí. que está muy bien pensado. Eso es rescatar la historia de cada una, de cada familia, de cada lugar y donde vos visites, que te la cuenten. Sí. Entonces, si tenés un emprendimiento, bueno, buscá la foto de la abuela, la primera plancha, que sea algún papel, un documento, y armá tu película, que es lo que la gente se va a llevar cuando llegue al lugar. O sea, porque en definitiva el turismo es eso, ir a vivir una cosa en vivo, una película en vivo, por así decirlo. Tal cual, es así, estar ahí adentro de la película, digamos, ser el protagonista, un poco eso es. Ser protagonista. Entonces, hay que tener información, formación, y hay que preocuparse porque la gente no solo quiere comer y dormir, la gente quiere vivir experiencias inolvidables, digamos, para eso viaja. Tal cual. No viaja para comer y dormir. Tal cual. Entonces hay que hacer experiencias alrededor de eso, o sea, trabajar, investigar mucho en las redes, hay cosas que son muy útiles, muy informativas, muy ejemplos, ¿no? Como se me ocurre una que para ahí vean, hay en Brasil, en Gramado, hay una pizzería que está inspirado en la serie de Perla Negra, digamos, de los piratas, y entonces te vas a comer pizzas ahí y te atienden los piratas. Claro, está buenísimo. Y te atienden mal, como todo pirata. Claro, ¿no? O sea, está bueno. Te cortan la pizza con el sable, ¿viste? Te llevan atado. Mirá, qué copado. Y no tienen lugar, o sea, si te vas a tener que esperar 2 o 3 días para entrar y ir a la pizzería, porque es una pizzería temática a donde el capitán Sparrow es el protagonista principal. Entonces te vas ahí y los chicos, imagínate, locos por ir. Bueno, eso es lo que es temática, eso es una experiencia. Te vas a un lugar y no te olvidas nunca más, digamos, que el pirata te llevó con a punta de espada hasta la mesa, digamos, ¿no? O sea, totalmente, es así. Y lo mismo tenemos que intentar de hacer con nuestra naturaleza, mostrar la experiencia, que la gente se lleve el recuerdo del olor a la selva, de lo salvaje en el buen sentido de la selva y todo lo demás, ¿no? Es así. Hugo,
Un millón de gracias de nuevo por desasnarnos, por contarnos todo lo que sabés, que es un montón. Te agradezco mucho y bueno, seguramente te vamos a volver a llamar en algún momento y espero alguna vez poder tenerte acá en el programa, en el estudio. Bueno, seguramente vamos a estar cuando nos inviten. Nosotros vamos donde nos inviten. Perfecto, entonces te vamos a invitar. Bueno. No, sí, no, bueno, no, gracias a vos y hasta cualquier momento. O sea, no es que lo que hacemos es lo que decía yo, compartir la pasión. Totalmente, así que es muy ameno. Y que no la perdemos. Exacto, por suerte no. Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, gente, se nos fue el programa. Siempre hablamos un montón con Hugo porque tiene mucho para contar realmente y es un apasionado y eso es lo más lindo de todo. Bueno, me despido, hasta la próxima. Mañana es el día sin tabaco. No, perdón, ayer fue. Me equivoqué. Pero vamos a arrancar ya la semana que viene con el Día Mundial del Ambiente, ¿sí? Que vamos a hablar mucho de ese tema y vamos a abocarnos a eso mucho, realmente. Y recuerden que si queremos ver un cambio, debemos involucrarnos y provocarlo nosotros mismos. Los espero la próxima. Chau.